Pues buenas noches, una noche más con todos ustedes en Canal Sierra de Cádiz, y con el permiso de ustedes me voy a quitar las gafas y la mascarilla para saludaros, aunque preceptivamente hay que ponérsela otra vez. Así que tenemos esta noche a doctor Antonio Rodríguez Trujillo, que amablemente se ha ofrecido a contarnos algunas de las cosas de su experiencia, más en estas navidades que hay algunos factores más importantes respecto a otros años en cuestión de urgencia, ¿no? Nos ponemos ya, Antonio, si te parece. Bueno, saludos, sí. Si quieres a... Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos los espectadores. Y nada, vamos a hablar, como bien dices, de algunos aspectos que atañen a las navidades en relación con las urgencias. Pues bien, una de las urgencias, entre comillas, es la que puede producirse cuando se empañan los cristales, así que me los voy a quitar como hicimos en el programa anterior, los vamos a poner por aquí. Y vamos a hablar con Antonio de una situación muy frecuente en otros años, pero quizá también en este puede darse el caso de los accidentes debido al alcoholismo. Ya en el programa anterior Antonio nos explicó qué hacer y qué no hacer ante un accidente de tráfico. Pero con el alcohol, las bebidas alcohólicas, en la época de Navidades hay que tener una especial precaución, no solamente por los accidentes, sino también por las intoxicaciones. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, Antonio? Efectivamente, Antonio. Bueno, no solamente en Navidades el alcohol es perjudicial y peligroso, sobre todo a la hora de conducir, en cualquier época del año. Lo que pasa es que en Navidad es verdad que, bueno, nos reunimos con la familia, con los amigos, aunque este año va a ser un poco especial, pero no deja de ser importante. Entonces son fiestas en las que se suele abusar del alcohol, se suele beber más de lo normal. Como bien decía el cantante Stevie Wonder en los años 80, si bebes, no conduzcas. En aquella campaña se hacía muchísimo hincapié al peligro que tiene conducir bebido. ¿Qué pasa? Cuando nosotros bebemos alcohol, nuestro cuerpo cambia. Nuestro cuerpo cambia y hay una serie de circunstancias, de sensibilidades que cambian en nosotros. Por ejemplo, la visión. Nosotros cuando estamos conduciendo, la visión se altera. No es igual que cuando estamos sobrios. Entonces, la alteración esta de la visión influye muchísimo a la hora de conducir. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, disminuyen también los reflejos. No es lo mismo ir conduciendo sobrio, que tú estás en plena facultad de reflejos, como cuando has bebido alcohol, que evidentemente todo se retrasa. Es decir, los movimientos son más lentos, no estamos pendientes de lo que nos ocurre porque la sensibilidad, como digo, está alterada. Y los accidentes, como todos sabemos, ocurren en cuestión de segundos. En cualquier momento que vamos conduciendo, cualquier objeto, una pelota de un niño, cualquier persona se puede cruzar en la calle y tenemos que reaccionar en segundos. Los accidentes ocurren en segundos. ¿Qué ocurre cuando hemos bebido alcohol? Que eso se multiplica. Es decir, esos reflejos son mucho más lentos. Por tanto, no podemos reaccionar de forma tan rápida como cuando estamos sobrios. Es una de las grandes preocupaciones de conducir habiendo bebido. Después, evidentemente, toda la percepción, como he dicho, cambia mucho. Los sonidos, incluso la euforia. Cuando hemos bebido alcohol, aumenta nuestro nivel de euforia, es decir, estamos más contentos, más alegres, como que cambia un poco la percepción de la realidad y nos ponemos mucho más confiados. Entonces, esa confianza es la que también produce, en muchas situaciones, pues accidentes, que son inevitables cuando se bebe alcohol. Por eso, siempre los cuerpos de seguridad, policía, guardia civil, siempre está pendiente un poco de hacer test de alcoholemia, porque es una gran causa de accidentes de tráfico en nuestro país y en el mundo. Efectivamente, es decir, el alcohol y el conducir son totalmente contraindicados. Pero también, y además muchas veces decimos que son personas jóvenes, que son imprudentes, las que beben, que se toman 2 cervezas o una copa de más, pero también personas mayores. Pero es que también en personas ya de cierta edad, que es más frecuente las enfermedades crónicas, el alcohol en esta época del año, que a lo mejor se toma que si el champán, que si la copita de anís, que si esto, que si lo otro, te toma también más bebidas alcohólicas que habitualmente, y a algunas personas con enfermedades crónicas les puede agravar su enfermedad, o que están tomando medicamentos para esas enfermedades, ¿no, Antonio? Exactamente. Como bien dice, hay ciertas personas, sobre todo personas a partir de una edad, que toman mucha medicación, por ejemplo, para la tensión, para el azúcar, la diabetes, en las que el alcohol es más peligroso todavía.
Personas, por ejemplo, diabéticas tienen que tener muchísimo cuidado con el alcohol, porque el alcohol puede bajarle el azúcar. Entonces una persona que va conduciendo y aparte ya de los mismos efectos del alcohol, tiene una bajada de azúcar, bueno, es una bomba en el coche, es una bomba en el coche. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Como bien dice, muchos medicamentos también hacen que los niveles de alcohol se alteren, nos afecte más, nos volvemos más sensibles al alcohol y hay que tener también muchísimo cuidado. Ya no solamente el alcohol, antes comentaba la gente joven, nosotros en la ambulancia hemos tenido muchísimas veces avisos por accidentes de tráfico de gente joven. Y aparte del alcohol hay implicada muchísimos otros tipos de drogas, marihuana, cocaína, todo eso altera muchísimo la percepción. Los chicos jóvenes van conduciendo bajo los efectos de las drogas, piensan que ellos controlan, que es todo muy seguro y sin embargo es todo lo contrario. Por tanto, la recomendación desde aquí siempre es que en un grupo de amigos, cuando han bebido alcohol, pues que siempre conduzca la persona que no ha bebido nada de alcohol. Es lo más seguro y lo que siempre indicamos. Porque es que además las intoxicaciones etílicas en estos días de fiesta, bueno, esperemos que este año con la limitación de la movilidad no sea tan intensa, pero las intoxicaciones etílicas y hasta el coma etílico en gente joven suele ser más frecuente en esta fecha, ¿no, Antonio? Efectivamente, yo bueno, he hecho muchas guardias, días 25 de diciembre, 31 de diciembre, fiestas muy proclives a que bueno, todo el mundo se desmadra un poco, ¿no? Y en cotillones y demás. Bueno, yo he visto muchos comas etílicos en personas jóvenes, comas etílicos que a veces pueden tener repercusiones muy graves, como digo, en alteraciones del azúcar en las personas que pueden incluso llegar a morirse. Personas, chicos jóvenes, que por comas etílicos han estado en UCI incluso. Por tanto, eso de la típica borrachera de los amigos, de bueno, vamos a emborracharnos y te quedas durmiendo a la mona, hay que tener mucho cuidado, porque además son épocas donde hay mucho frío. Y el frío, cuando un chico tiene un coma etílico, se cae al suelo, se queda inconsciente, ese cuerpo se enfría más todavía, además del frío propio de estas épocas. Y entonces eso conlleva a un descenso del metabolismo, es decir, cambia el cuerpo de forma que todo se vuelve más sensible y el riesgo de enfermedades graves, incluso de muerte, es muy fuerte, es inminente. Respecto a lo que comentabas antes, Antonio, del efecto que hace el alcohol, las bebidas alcohólicas en personas que toman medicamentos, hay una situación que muchas veces pasa desapercibida. Se hace mucho hincapié en que los diabéticos que toman medicación para controlar el azúcar, pues le puede producir bajadas de azúcar. Pero es que también, por ejemplo, las personas que toman medicamentos para trastornos de ansiedad, de estrés, que son ansiolíticos, que son pastillas para tranquilizar, potencian los efectos, pero después hay otros medicamentos que no se les da tanta importancia con el alcohol y que son medicamentos que llevan efedrina, que son, por ejemplo, sustancias que en los resfriados, en los jarabes para los resfriados, las pastillas para los resfriados, que parece una cosa que no tiene importancia estas pastillas, que son para aliviar síntomas, pero que sin embargo también el alcohol, las bebidas alcohólicas potencian ciertas sustancias que pueden provocar graves accidentes en estos medicamentos que parece que son simples, ¿no? Sí, efectivamente, Antonio. En esta época de Navidad, bueno, pues siempre están los típicos resfriados. Las personas toman jarabes para la tos, jarabes para el moco, para la mucosidad, para la nariz, la sinusitis. Estos medicamentos, como bien dice, tienen unos principios activos, unas sustancias que mezcladas con el alcohol potencian sus efectos o alteran sus efectos y pueden producir, por ejemplo, mucha somnolencia. Por tanto, si vamos conduciendo con el efecto de estos medicamentos mezclados con alcohol y aumenta la somnolencia, es decir, produce más sueño, el riesgo ya de accidentes que ya se multiplica exponencialmente. Para los sprays para la nariz, para los resfriados, ¿verdad? Efectivamente, es que cualquier resfriado, o sea, cualquier jarabe para resfriado puede tener este tipo de sustancias, como bien decías. Entonces parecen que son jarabes, bueno, muy simples, jarabes que son inocuos, es decir, que no producen ningún efecto importante, pero mezclados con el alcohol pueden ser muy contraproducentes. Ya ha puesto ya en el invierno los resfriados y demás. Bueno, decir simplemente que está el paracetamol tan utilizado para dolor de cabeza, para dolores de todos los tipos, mezclado con alcohol, es una bomba, es una bomba para el hígado. Bueno, pero independientemente de esto, ahora en Navidades, bueno, en la época de frío, hay una situación también muy peligrosa, que son las intoxicaciones por monóxido de carbono. Monóxido de carbono, que como todos sabemos, es un gas que
que no tiene color, que no tiene sabor, que pasa desapercibido, es como el aire, pero que está ahí, y es lo que siempre se le ha dicho, se ha tufado. Una persona estaba en una chimenea y ha aparecido muerto unos muchachos tufados. Estaba con la copita de brasero y dos ancianos se la pusieron la copita en el dormitorio para combatir el frío y han muerto tufados. El tufo, esto que anda cuando el brasero o la chimenea funcionan mal, provoca muchos accidentes. ¿Qué prevención o qué circunstancias crees tú que deberían evitarse en esta situación, Antonio? Sí, efectivamente. Nosotros precisamente el año pasado dio la casualidad que vimos varios casos en las urgencias de personas que se intoxicaron, se atufaron con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas muy tóxico, que se produce, como bien decías antes, pues por el tema de humos de chimenea, incluso a lo mejor algún infernillo que salga el gas, y no se detecta en principio. Antiguamente, ya no tanto, pero las copas de picón eran muy frecuentes, desprendían ese gas, ese monóxido de carbono. ¿Qué ocurre? Pues la persona se va intoxicando poco a poco, no se da cuenta. Le va entrando como un poquito de sueño, que a veces lo interpreta como el calorcito de la chimenea, el calorcito de la copita de picón, pero en realidad lo que está haciendo es intoxicándose. No se pone uno de repente muy malo, y entonces si te pones muy malo de repente tiendes a huir y a salir. Lo que pasa aquí es que te vas intoxicando poco a poco, te entra ese sueño, esa morriña, te quedas dormido y hay personas que, bueno, hemos visto varios casos de muerte en esos casos. ¿Qué había que hacer, como bien decía? Bueno, tener mucha precaución de que siempre que hay una chimenea encendida, una copa de picón, tiene que haber buena ventilación, porque ese gas se puede acumular en la habitación. Entonces tenemos que tener un poco las ventanas abiertas, una puerta siempre abierta, de forma que ese gas puede salir por ahí. Como con el COVID. Efectivamente, igual que con el COVID. Todos los ambientes cerrados siempre son proclives a que se concentren virus, bacterias y por supuesto el humo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es eso, ventilar bien las habitaciones. Por supuesto, cuando una chimenea por la noche se enciende por una celebración o porque estamos en nuestra casa o una copa de picón, siempre por la noche apagarla muy bien y dejar siempre una ventana para que pueda salir el aire y el humo, porque eso durmiendo nos puede intoxicar. Se han visto también casos de personas en furgonetas y demás que encienden un típico infernillo, un hornillo tal, y ese gas se va desprendiendo y bueno, por la noche pues se intoxican y mueren. Efectivamente, recordar que el humo es muy tóxico porque lleva muchas sustancias, pero que este gas que va asociado al humo no tiene olor. A veces no hay humo y está uno tan tranquilo con la chimenea, está tan tranquilo con la copa y sin embargo, aunque no haya humo, el gas está aquí, es como el aire, es que no huele, es inodoro y entonces pasa desapercibido. Así que mucho cuidado y respecto al tratamiento, si una persona, un familiar va a casa de unos padres, yo voy a casa de mis padres o alguien va a casa de un amigo y ve que están allí alguien tumbado en el suelo, el otro que se ve que aquello no responde bien, y está la chimenea o hay una estufa de butano de estas antiguas encendidas y se sospecha, aunque no huela, que pueden, ya que está todo cerrado, que puede haber una intoxicación por monóxido de carbono. Aquí también es de aplicación el protocolo PAS, es decir, protegerse, avisar y socorrer. Por supuesto, Antonio, puede llegar a ser una emergencia sanitaria y entonces siempre hay que avisar. Si nosotros llegamos a un sitio y nos damos cuenta de que una persona se puede estar intoxicando, lo primero que tenemos que hacer es proteger la zona. ¿Cómo protegemos? Evidentemente apagando esa chimenea, sacando esa copa de picón fuera, lo que está produciendo ese gas. Y sacar a la enferma antes que nada, ¿no? Y efectivamente, primero eso y después sacar al enfermo. Sacar al enfermo, ¿dónde? A la persona. Sacarla en un ambiente que haya aire puro. Aunque sea a la calle, aunque haga frío, pero en ese momento hay que sacarlo, que respire oxígeno, que respire aire puro y que se quite de esa contaminación por el humo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que la persona empieza a respirar, puede mejorar, pero incluso así no hay que avisar inmediatamente, siempre, ¿no? Siempre hay que avisar, al 112, como dijimos en la ocasión anterior. Una persona que tenemos sospecha de que se puede estar intoxicando, aunque mejore, aunque diga, bueno, yo ya me encuentro mejor, ya respiro mejor, no nos fiaremos nunca. Es un gas muy traicionero, se une mucho a una sustancia que tenemos en la sangre y en un momento determinado podemos empezar otra vez a adormecernos y puede ser irreversible. Entonces, siempre avisar a 112 y decirlo, con todas las intoxicaciones,
no nos podemos fiar nunca y siempre es bueno llamar al 112. Y socorrer, ¿podemos hacer algo? ¿Reanimación cardiopulmonar si no respira? ¿O ponerlo en posición lateral? Si respira, ¿qué hacemos? Efectivamente, Antonio, si la persona vemos que está muy adormecida, lo que tenemos que hacer es sacarla fuera y siempre colocarla en la posición lateral de seguridad. Si respira. Si respira, efectivamente. ¿Por qué? Porque esa persona al adormecerse puede tener un vómito, y entonces con el vómito se puede atragantar, siempre de lado. En el caso de que comprobásemos que esa persona ha estado mucho tiempo inhalando, respirando ese gas, ese humo, y no tiene pulso, no respira, entonces sí habría que hacer el masaje cardíaco, las maniobras de RCP que se llaman, porque esa persona, mientras viene la asistencia sanitaria, mientras viene la ambulancia, pues estaría muerta y tendríamos que intentar resucitarla. Entonces, resumiendo, ante las sospechas de una intoxicación por monóxido de carbono, lo primero es abrir las ventanas y sacar inmediatamente a la persona que se está intoxicando al aire libre, llamar al 112 y si no respira, pues hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar, y si respira y está inconsciente, pues ponerlo de lado para que no se vaya a venir un vómito y se vaya a producir un atragantamiento. Pues también hay en esta época del año una situación bastante frecuente que son los incendios domésticos. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias, la estufa, la chimenea y demás, muchos cables por medio, porque las estufas, los juegos de los niños. ¿Qué precauciones aconsejaría para evitar los incendios domésticos, los gatos que se meten debajo de la estufa? ¿Qué consejos daría en general para prevenir estos accidentes domésticos por incendio en esta época del año, que son más frecuentes, cualquier época del año, pero en esta época son muy frecuentes? Sí, precisamente, Antonio, nosotros el año pasado, por esta fecha, tuvimos en un pueblo un caso de un incendio en la casa de una persona mayor, un hombre mayor, que estaba en su estufita, no sé si era una estufa eléctrica, creo que sí, pero como bien dices, el perrito estaba por allí, se metió por debajo y la enagua de la estufa, pues entró en contacto con la misma estufa y entonces salió ardiendo. El hombre, como era mayor, no pudo salir a apagar el fuego o tal, le costaba trabajo levantarse y la casa salió ardiendo, simplemente por ese hecho. Entonces, muchísima precaución con personas mayores que tienen estufas encendidas, ciertos electrodomésticos que en un momento determinado pueden arder. Muchísimo cuidado con esas personas mayores, Siempre tener una protección, tener una seguridad, los enchufes, los cables, todo, incluso un cortocircuito. Se calienta los cables. Un cable que esté en mal estado puede producir un cortocircuito, una chispa, y esa chispa en cualquier invierno que tenemos mantas por todos lados y demás, arden mucho y en cualquier momento se puede desatar un incendio. Por tanto, sobre todo la corriente eléctrica y las estufas, muchísimo cuidado siempre. Bueno, en alguna ocasión se ha visto que hasta se aprovechan las estufas para secar la ropa. Han puesto ropa húmeda que no está terminada de secar encima de la estufa, y eso es un peligro, porque aunque uno esté pendiente, en un momento dado te llaman por teléfono, sales a la calle, te traen un paquete y se te ha olvidado o te vas a la cocina y se te ha olvidado que tiene aquello, o has puesto la estufa cerca de una cortina o algo, ¿no, Antonio? Totalmente. De hecho también siempre se ha escuchado incluso en pisos de estudiantes, ¿no?, que es bastante más frecuente, el hecho de que por la noche se acuestan todos y se deja la estufa encendida. Eso es un peligro porque eso se va calentando y en un momento determinado salta la resistencia, como digo, una chispa, y arde la casa. Y no es la primera vez que en un piso de estudiantes, son personas que parece que no tienen tanta precaución, van un poco más despistados, no es la primera vez que sale ardiendo precisamente por no tener la precaución de desconectar las estufas por la noche siempre. Bien, y también en esta época del año, con el frío, son más frecuentes, como lógico, las hipotermias. Hipotermia en caso de una persona que duerme en la calle, porque hay personas, desgraciadamente, que no tienen techo donde dormir, o personas que han sufrido un accidente de tráfico, se han salido de la carretera y han caído por un arcén y nadie lo ve y van solos y mueren por hipotermia, o personas simplemente que no van bien abrigadas, se han mojado, le ha cogido la lluvia en medio del campo, hace viento y se enfrían, y puede ocurrir un grave problema, ¿no, Antonio? Totalmente. Esta época también es muy dada a hacer rutas de senderismos. El senderismo, sobre todo aquí en la Sierra de Cádiz, hay muchísimas rutas preciosas, la gente se va a hacer rutas de senderismo y es lo que tú dices, a veces
no se lleva el suficiente abrigo, y el problema quizás también ahí es la lluvia. Cuando llueve y nos cala el cuerpo, el frío se intensifica muchísimo, es 2 o 3 veces más el frío y con la el sensibilidad viento, del cuerpo. ¿verdad? Exactamente, y el viento. Entonces, personas que no van bien preparadas y sobre todo cuando cae un poco la noche, empiezan a enfriarse. Y el frío es también muy traicionero. El frío puede producir muchas alteraciones en el metabolismo, en el cuerpo, puede llegar a producir arritmias, y entonces puede ser muy grave una persona que tenga una hipotermia, un enfriamiento. La arritmia, que es que el corazón se contrae no regularmente, el corazón todos saben que se contrae pom, 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 pom. Pues en el caso de una arritmia, por ejemplo, empieza pom, pom, tu, 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 y eso no sirve para nada, porque se contrae tan rápido que no expulsa la sangre y pueden morir por una arritmia. La arritmia es eso, falta de ritmo. El corazón se contrae anárquicamente y parece que es una bolsa de gusano, y no le entra no da tiempo a que le entre la sangre ni a que la expulse, sino que está así como temblando, ¿no? Y puede producir la muerte, ¿verdad? Efectivamente. Una fibrilación ventricular que se llama, ¿no? Exactamente, una causa muy frecuente de muerte. Una persona que empiece a entrar en un estado de enfriamiento o hipotermia, es muy importante abrigarlo siempre, abrigarlo. A veces también es bueno dar líquidos. Bueno, como, la sospecha es porque se ponen como atontados, ¿no? Desorientados, a tiritar, ¿no? Efectivamente. Esa es la sospecha, ¿verdad? Claro, al principio una persona que entra en hipotermia o enfriamiento empieza a tiritar mucho. El cuerpo, los músculos se defienden ¿cómo? Contrayéndose para entrar en calor. Entonces, la tiritona es lo primero, es la primera señal de alarma. Y la confusión, ¿no? Efectivamente, pero después viene ya lo que se llama aletargamiento del cuerpo, es decir, pasas de estar nervioso y de tener mucho frío, el cuerpo ya se agota, se fatiga y se rinde, y entonces ya empezamos a relajarnos y parece que estamos mejor. Mira, ya se le está pasando el frío, ya está más tranquilo y mejor. Y en absoluto, eso es el segundo signo de alarma más importante todavía, y es que cuando ya nos relajamos es cuando el cuerpo está vencido, y entonces en ese momento es cuando de verdad empieza a enfriarse. Entonces es muy importante siempre abrigar, producir calor, acercarlo a un foco de calor, siempre meterlo a resguardo de que no le esté cayendo el relente por la noche, o que no le esté cayendo el frío, la humedad, la lluvia, y siempre abrigarlo, y alguna bebida templada para ir también calentando un poco el interior del organismo. En estos casos, yo la experiencia que he tenido es que hay muchos bulos. Hay muchos bulos en el sentido de que una persona que a lo mejor no tiene experiencia en senderismo, que viene de la ciudad, y porque aquí se sabe que la noche llega rápidamente. Es decir, que a lo mejor a las 5 de la tarde es de día, y a las 6 ya es casi de noche, y te ha cogido en medio de la sierra y te pierdes. Yo he visto casos de senderistas por Grazalema que se han perdido y claro, no van bien preparados, y mientras llegan los bomberos y demás, pues cogen frío y cogen enfriamiento. Entonces uno dice, dale algo, una bebida alcohólica, dale un poquito de coñac, dale un poquito de anís. El otro, ponle bolsa de agua caliente. Son cosas contraindicadas. Tú no le puedes... Sí, hay que tomar bebidas que estén calentitas, pero que entren dentro del cuerpo, pero no por fuera, porque si no dilata los vasos sanguíneos, el alcohol y las cosas calientes que tú le pones por fuera, o lo pones muy cerca de una estufa que se calienta por fuera, se dilatan los vasos, y lo que hace, al llegar más sangre aquí a la superficie, pierde más calor. Lo que hay que hacer es abrigarlo, y en todo caso una bebida calentita, pero que le entre por dentro del cuerpo, bebida, pero no por fuera, y no darle bebida alcohólica, ¿no, Antonio? Porque dilata los vasos sanguíneos y pierde más calor, ¿no? Efectivamente, siempre se ha dicho eso de que aplicar alcohol, y el alcohol es contraproducente también en ese sentido, en la piel, porque el alcohol lo que hace es ensancha, dilata los vasos sanguíneos que hay en la piel, las arterias y las venas. ¿Qué pasa? Pues que así se pierde más calor todavía. Cuando hay mucho frío, el cuerpo lo que tiende es, todas las arterias y las venas se ponen pequeñitas para que no se salga el calor. Pero si nosotros con el alcohol la dilatamos, estamos haciendo lo contrario, se pierde más calor todavía. Por tanto, nunca aplicar calor ni cualquier tipo de líquido. Siempre es un abrigo seco, una manta, una toalla, algo que tengamos calentito, y evidentemente siempre eso, una bebida que no sea alcohol, alguna infusión templada, tampoco caliente, pero templada, para que el cuerpo también vaya entrando poco a poco en ese calor. También es muy importante, comentábamos anteriormente, llamar al 112. Eso pueden ser también emergencias. Personas que hayan estado mucho tiempo expuestas a bajas temperaturas, hay que tener la precaución de llamar siempre al 112, porque a la larga o a medio plazo esa persona puede ponerse muy mala y pues una situación muy grave.
Claro, es que parece ser que las pérdidas de calor solamente se producen cuando hace mucho frío, pero es que puede ocurrir en pleno primavera o verano, por las noches frescas, una persona con la ropa mojada porque haya tenido un accidente, o personas que estaban o personas que han caído a un charco en invierno o en primavera y la ropa mojada. Con esto se pierde muchísimo calor, una ropa mojada, ¿verdad, Antonio? Y más si está tumbada en el suelo y no se le ha puesto algo seco debajo, porque si dice no se le puede mover, pero ponerle algo debajo para que su cuerpo, aunque no esté mojado, para que su cuerpo no esté en contacto con el suelo, porque va a perder calor y puede producir una hipotermia, sobre todo de noche y más, ya digo, aunque no sea invierno, en primavera. Por eso el abrigar a las personas es fundamental, ¿no? Sí, Antonio. Y darle la ropa húmeda. Efectivamente, esto me recuerda que el otro día en la urgencia, en La Guardia, vimos un accidente de tráfico por la noche, a la 1 de la madrugada, y tardamos unos 10-15 minutos en llegar al sitio, era en medio de un campo, estaba el coche allí y la persona estaba tirada en el suelo. Cuando llegamos, esa persona, ese hombre, estaba tiritando de frío. Y eso es muy peligroso, Estaba en contacto directamente con el asfalto, ese hombre estaba perdiendo muchísimo calor y entonces en esos casos siempre hay que aislar, es decir, colocarlo como se pueda encima de una mantita para que no esté directamente en contacto con el asfalto, con la hierba mojada, húmeda, y ya nosotros lo que hacemos es retirar la ropa, porque la ropa húmeda, la ropa mojada, como he dicho, baja la temperatura 3 veces más que la ropa seca. Y es lo importante, cuando vayamos a hacer una ruta de senderismo y llueva y tengamos la ropa empapada, intentar quitárnoslos todos, llevar siempre una muda en la mochila, porque el frío baja muchísimo la temperatura, pero si está mojado, más todavía. Pues muy bien, Antonio, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en esta Escuela de Salud con la sanidad para toda la Sierra de Cádiz, y te emplazamos para que en otra ocasión que tengas oportunidad de venir por aquí, pues aprovechar tus conocimientos para el bien de todos. Muy bien, pues un placer estar aquí con vosotros. No podemos quitar. Sí, y por supuesto, pues nada, un saludo muy fuerte a los espectadores y esperamos que les sirva de ayuda y que estas navidades, pues aparte de pasárselo bien en familia, pues tengan esas precauciones sanitarias. Bueno, pues nada, lo mismo le deseo a todos, que tengan muy felices fiestas de Navidad, de Nochevieja, Reyes, de todo, y que esta pandemia de COVID pase ya de una vez y que volvamos a tener una vida saludable, como todo deseo. Nos volvemos a poner la mascarilla y un cordial saludo. Un saludo.